Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Siervo sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. No desesperes y sé valiente, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. Sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Si estás tú triste y agobiado, pon tu mirada en el Señor, a consolarte, tiene el amparo, lo ha prometido tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. Sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Si estás tú triste y agobiado, pon tu mirada en el Señor, a consolarte, tiene el amparo, lo ha prometido tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. Sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, de triunfo en triunfo con el Señor. Sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Amén. Dios les bendiga.
Den unos aplausos al Señor bien fuerte. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto volver a saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar nuevamente con ustedes y disfrutando de la palabra del Señor. Esa palabra, como lo dice la Biblia, esa palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es lo que Dios nos ha dado para esta hora, para que así podamos recibir el mensaje del Evangelio genuino de Jesucristo. Recuerde que hay un mensaje correcto y ese es el mensaje que Dios nos ha dado para esta hora. Arrepentidos y bautícese, ese es el mensaje. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque es necesario, como dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que usted y yo tengamos primeramente que dar el paso inicial, que es arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, porque dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados cuando no hemos aceptado el sacrificio de la cruz del Calvario. Recuerde lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que Dios nos da nuestra condición, nos dice cuál es nuestra condición delante de Él, pero también nos da la salida. ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros? Ese perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento de corazón. Es necesario que tengamos ese arrepentimiento de corazón, es decir, como dice la Biblia, que seamos compungidos de corazón, que nuestro corazón sea movido por causa de la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios. Es así que nosotros podemos obtener la fe cuando escuchamos de la predicación de la palabra, porque algo que tenemos que tener nosotros presente es que Dios está hablando. Él no se ha detenido. Dios ha seguido hablando. Como dijo el profeta, nunca hemos estado bajo administración angelical. Siempre, siempre Dios nos ha traído su palabra. El Evangelio siempre ha venido a nosotros. Desde que fue establecido en el fundamento de los apóstoles, como dice la Biblia, el fundamento de los apóstoles y profetas, siempre ha venido Dios a darnos su voluntad. Porque la Biblia no es un libro. La Biblia es la voluntad de Dios, aunque lo tenemos en forma de libro, obviamente, pero es la voluntad de Dios expresada con un propósito. ¿Cuál es el propósito de parte del Señor? Que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Podemos decir, hermano, ya yo me arrepentí y me bauticé en el nombre de Jesucristo y recibí el Espíritu Santo. Gloria a Dios por todo eso. Ahora nos falta otra etapa. Si tenemos el Espíritu Santo, si hemos cumplido lo que dice la Biblia, Hechos 2:38, y hemos recibido el Espíritu Santo, es un nuevo nacimiento. Ese niño tiene que ser instruido, tiene que ser alimentado, instruido, tiene que formar un carácter. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, en nosotros tiene que ser formado un carácter. Ahora, ¿qué carácter vamos a formar? No es nuestro propio carácter, es el carácter de Jesucristo. La naturaleza o el varón perfecto, como lo dice la Escritura, la estatura de un varón perfecto. Tenemos que manifestar la naturaleza divina de Dios en nuestra vida. Por eso el primer paso para poder tener la naturaleza divina de Dios es recibir el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor, para poder llegar allá arriba a adopción, que es Espíritu Santo, pero ya en la adopción. Usted y yo tenemos que tener el Espíritu Santo para empezar a escalar todas esas virtudes que son de parte del Señor, que es fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor. Todo eso tenemos que manifestarlo después de recibir el Espíritu Santo. Por eso es la importancia de la palabra, de la predicación.
Porque si nosotros no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, el secreto de Dios, seguimos con el secreto de parte de Dios, lo dice Deuteronomio, una escritura muy conocida por nosotros, Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Quiere decir que en este tiempo, estamos en tiempo todavía, Dios sigue dándonos a conocer las cosas que no conocíamos, que es el tema que se ha trazado ya por algunos meses. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Dios da revelándonos a través de la comunión con Él, Dios revelándonos lo que debemos hacer hoy. Porque no podemos tomar las cosas simplemente y decir, bueno, ok, Dios envió un profeta, amén, gloria a Dios porque Dios envió un profeta, pero necesitamos conocer cuál es nuestra labor en el Señor, en el cuerpo. Porque no todos son orejas, lo dice el apóstol Pablo, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son manos, no todos son pies. La pregunta es, ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? Eso es algo que tenemos que recibir, es por revelación. No existe un hombre que le vaya a decir a usted, hermano, usted es esto. O hermana, usted, a mí me parece que usted sea esto. No, eso es humano. Tiene que ser revelado, tiene que ser confirmado por el Espíritu Santo cuál es su posición en el cuerpo. Porque al hallar su posición en el cuerpo, si usted es mano, la mano sirve para muchas cosas, para tomar objetos, para escribir, podemos agarrar la cuchara para comer, y así sucesivamente. Cada uno tiene su labor, los ojos para ver, el oído para escuchar, y así sucesivamente. La pregunta es que cuando hallamos nuestra posición, tenemos que actuar sobre esa base, que es lo que hablábamos la semana pasada, de esas 3 etapas de la fe. Porque hablábamos sobre el tema creyendo a Dios. Y estamos haciendo una pequeña introducción de lo que se habló la semana pasada. Porque la semana pasada hablábamos de un tema que es creyendo a Dios. Muchas personas dicen hoy creer a Dios. Incluso el que no ha sido transformado, el inconverso, el no convertido, también dice lo mismo, que cree a Dios. Pero cuando hablamos de creyéndole a Dios, estamos hablando de una experiencia que usted y yo tiene que tener. Una experiencia con Dios. No es una experiencia denominacional. O una experiencia de, bueno hermano, yo tengo tantos años en la iglesia y yo he tenido bastante experiencia, he visto y esto y aquello. Eso está bien. Todo eso está correcto. Dice la Escritura que no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, más viendo que aquel día se acerca, más cuando viene que aquel día se acerca. Todo eso está bien. Escudriñar las Escrituras, correcto. Escudriñar el mensaje de la hora, perfecto. Todo eso está bien. Pero usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor. ¿Qué es lo que pasa si no lo hacemos? Vamos a tener una religión de segunda mano. Vamos a tener una experiencia o ese ejemplo que se ha tomado por mucho tiempo de un fuego pintado en la pared. ¿Quién se calienta con un fuego pintado en la pared? Entonces vemos por la Escritura, por la palabra, por el mensaje, por la revelación de Dios para este tiempo final, que necesitamos tener esa experiencia como lo tuvieron los hombres del pasado. Cada uno de ellos reflejó tener una experiencia. Dios se le apareció a ellos y tuvo ese encuentro personal. Tal es el caso de Noé, como hablábamos la semana pasada. Noé le creyó a Dios. Pero antes de que Noé pudiera tener esa experiencia, hubo un testimonio en él. Porque dice la Biblia que él era un varón justo. Dice la Escritura, Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Por qué causa? ¿O cómo hizo Noé para hallar gracia delante de los ojos del Señor? Dice aquí la Biblia, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y dice la Escritura,
como dice aquí la palabra del Señor, que dio testimonio. Era un varón perfecto. Dice aquí la palabra del Señor, dice que caminó con el Señor. Dice, Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, ¿cuál fue el tiempo en el cual Noé vivió? Noé vivió en un mundo totalmente en oscuridad. Porque dice la Biblia, en Génesis 6, dice que el continuo pensar de los hombres, pensar de su corazón, era hacer el mal. Es decir, de contraria a la palabra. A ese mundo no le importaba lo que Dios pensaba. ¿Sabe usted? A ese mundo no le importaba. A ellos lo que le importaba era su conocimiento. La ciencia que ellos podían tener en ese tiempo. Recuerda, esos hombres no es como el mundo lo pone, que eran, te sabe, cavernícolas por allá, agarraban a la mujer por el cabello y cargaban un rolo, un palo en la mano. No, es muy fantasioso. Esos hombres eran muy inteligentes. Pero esa inteligencia, en vez de llevarlo a conocer a Dios, lo que hizo fue sacarlo de lo espiritual. Por eso ellos no podían ver. Para ellos, la experiencia de ellos era ver para creer, porque ellos no habían visto la lluvia. Pero ya a Noé se le había dado la revelación de que iba a llover. Ahora Noé, al tener ese encuentro con el Señor, él tuvo que tomar una decisión, porque él tenía libre albedrío también. Si creer el mensaje de la hora o rechazarlo. Como era un hombre varón justo, le creyó al Señor y manifestó las 3 etapas de la fe, que es, como lo hemos anotado aquí, creer, confesar y actuar sobre esa base. Es necesario que cada hombre y cada mujer, pues eso lo dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que todo hombre y mujer que confiesa ser un creyente de la palabra, que dice creer a Dios, tiene que manifestar esas 3 etapas de la fe: creer, confesarlo y actuar sobre esa base. Noé lo hace al creerle a Dios. Duró 120 años predicando el mensaje de la hora para su tiempo, que era sencillo: entren al arca porque va a caer agua del cielo y va a destruir la tierra. A ellos les pareció muy gracioso ese hombre, ese anciano, y era muy fácil catalogarlo de loco, que estaba fuera de sí. Pero era un hombre que había tenido un encuentro con el Señor y había recibido la revelación de lo que Dios iba a hacer. Había conocido la voluntad de Dios. Ahora este hombre, con tremenda revelación, dice la Biblia que él no se apartó. Él empezó la construcción del arca, a tomar las medidas que el Señor le había dado. Usted sabe que Dios le dio una especificación de cómo tenía que hacer el arca, y él lo hizo como Dios lo había mandado. Y la predicación para ellos siempre fue la misma: arrepiéntase, entren en el arca. Hasta que Dios le dijo: entra tú y tu familia ahora en el arca. Y algo importante que dice la Biblia es que Dios cerró la puerta. El mismo Señor cerró la puerta. Ahora, si Dios cierra la puerta, ¿quién la abre? Entonces, cuando vemos, usted sabe lo que dice la palabra. Bueno, cayó el agua del cielo, Dios reventó las cataratas de los cielos, salió agua de la tierra, o sea, agua de arriba y agua de abajo, y destruyó la tierra. Pero Noé, como le creyó al Señor, fue salvo él y su familia. Dice la Biblia que 8 personas fueron salvas por agua. La fe de Noé, y eso lo dice la Biblia, la revelación que tenía Noé, condenó a ese mundo incrédulo
que querían ver algo para poder creer. Dios no se mueve de esa manera. Igual es hoy. Hoy la gente demanda señal. Como dijo el Señor, señal no le será dada. ¿Por qué? Porque no es de esa manera. Dios tiene sus ministros, quien predica la palabra, y el deber de usted y de mí es creer la palabra, creer el mensaje del Señor. Recuerda lo que dijo el profeta: no hemos dejado de estar bajo administración angelical. Siempre, siempre los ministros han recibido la palabra por administración angelical. Siempre. Eso no culminó con el profeta, como muchas personas creen hoy, que ya tenemos un mensaje y ya no necesitamos nada más. Cuando estamos hablando de un Dios presente, un Dios que habla, un Dios que nos da a conocer sus misterios. Ese es el Dios del presente. No podemos tener un Dios del pasado, aunque grandes maravillas hizo el Señor, grandes maravillas hizo el Señor en el pasado, gloria a Dios por eso, amén. Pero eso me sirve a mí de estímulo, porque yo no me puedo quedar con lo que Dios hizo en el pasado. Yo tengo que tener una experiencia con Dios hoy, porque si no lo hago de esa manera, me estaría calentando con un fuego pintado en la pared. Todas esas cosas nos ayudan, ¿cómo no? Claro que sí, nos ayudan, nos estimulan, nos apuntan a un blanco, sí, correcto. Pero ahora depende de nosotros tener esa experiencia, porque el ángel que estaba con el profeta, y el profeta lo veía, él lo sentía, debe estar con nosotros hoy. Ese mismo ángel, debemos tener esa misma experiencia para poder tener una convicción. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces solamente estamos creyendo algo que sucedió en el pasado. Cuando Dios no es Dios del pasado ni Dios del futuro, es un Dios presente hoy. Dios habla hoy. Entonces Noé hablando, a esa gente no le creyeron. Esa gente no le creyó el mensaje de Noé. Pero aún así Dios cumplió su palabra. Porque Dios cumple lo que está escrito. Y Noé manifestó esas 3 etapas de la fe. Creyó a Dios. Como dice aquí, lo confesó. 120 años predicando. Y actuó sobre esa base. Construyó el arca, como Dios le había dicho. Y ellos fueron salvos. La pregunta para nosotros hoy es que tenemos que tener esa experiencia. Hemos tenido la experiencia de Noé. Hemos tenido ese encuentro con el Señor. El Señor nos ha dado a conocer su palabra. Entonces, yo quisiera leer una escritura, que fue la que leímos la semana pasada, que es Hebreos capítulo 11. Y seguimos en la continuidad de este tema porque verdaderamente hay muchos casos en la escritura en el cual esos hombres y mujeres le creyeron a Dios, creyeron el mensaje de la hora para su tiempo y manifestaron esas 3 etapas de la fe. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 en el versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que no se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios,
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Repito este versículo 6. Empero sin fe, es decir, sin revelación, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer la voluntad de Dios. Porque es menester, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, crea. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a hacer una oración en esta hora y que sea el Señor abriéndonos las Escrituras en esta hora. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu santo nombre para siempre, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, Padre amado. Y como dice tu palabra, tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. En esta hora nos acercamos a ti, Padre amado, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar lo que tú estás predicando en esta hora, Padre amado, porque hay un propósito, Padre amado, y ese propósito es que cada uno de nosotros pueda correr al arrepentimiento, Señor, aceptarte a ti como nuestro Salvador personal, Padre amado, recibir el Espíritu Santo, Señor, y aún así, Padre amado, manifestar tu carácter, Señor, hasta llegar a la adopción, Padre amado. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Esto ha sido revelado, Señor, Padre amado, por tu santa palabra, Padre amado, porque tú quieres, Padre amado, que todos estemos en condición, Padre amado, para cuando tú vengas, Padre Celestial, a tomar, tú dijiste en tu palabra, Señor, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, Padre amado. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Padre Celestial. Ciertamente somos carnes, Padre amado. Este hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, Señor. Pero con tu Santo Espíritu, Padre Celestial, podemos, Señor, doblegar este espíritu, como dice la Escritura, amortiguar estos miembros que están en nosotros, Padre Celestial, y así darle cumplimiento a tu palabra, Señor, para poder alcanzar, Señor, ese galardón que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, llevarnos a perfección, Padre amado, que alcancemos una madurez espiritual, Padre Celestial, para así vaciarte en nosotros, Padre amado, porque hay un poder, Padre Celestial, que tiene que ser vaciado en nosotros, Señor, y necesitamos estar preparados, necesitamos estar en condiciones, Señor, para poder recibir, Señor, esa virtud que procede de ti, Padre Celestial, para que todo esté bajo control, Padre amado, nada se salga de control, Padre Celestial, sino que todo actúe, Señor, para el beneficio de tu cuerpo, Padre amado, de ese cuerpo espiritual, Padre amado, que está siendo formado, está siendo forjado, Padre Celestial, hombres y mujeres, Señor, que han decidido, Señor, obedecerte a ti, Padre Celestial, no mirando las circunstancias, no mirando el mundo en el cual estamos, Señor, no mirando la edad tan perversa en la que estamos, Padre amado, sino siendo lumbreras, Padre Celestial, hombres y mujeres tomando decisión, Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, Señor, y poniéndose del lado de la palabra, Señor, queriendo solamente agradarte a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, revélanos tu palabra, Señor, porque no podemos tomarla, Señor, literalmente, Padre amado, no podemos darle una interpretación privada, Señor, sino que tienes que ser tú, Señor, quien nos dé el entendimiento a través del Espíritu Santo, Padre amado, porque la revelación viene a nosotros, es a través del Espíritu Santo, Señor. Te damos la gloria en esta hora, Padre Celestial. Tu palabra corra, Señor, se glorifique, Padre Celestial, en nuestro medio, Padre amado, y veamos a ti, Señor, podamos ver a ti, paseándote por las Escrituras, Señor, y dándonos a entender, Señor, dándonos la revelación a través del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado, y que cada uno de nosotros esté atento, Señor, a lo que tú has de hablar. Todo esto te lo pedimos, Señor, con reverencia a ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Recordemos bien el tema principal, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Y el subtítulo del tema es Creyendo a Dios. Y hablando sobre el creer a Dios, necesitamos manifestar esas tres etapas de la fe, de la revelación. Creer, el que cree, y tenemos base escritural para estas tres etapas, como lo es Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se allega a Dios, es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros que estamos buscando de Dios, alguien pueda pensar, pero es que ningún hombre busca a Dios, pero Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Aunque el hombre no busca a Dios, Dios pone ese interés por causa de que somos sus hijos. Dios pone ese deseo en nosotros y nos hace entender, cuando no hemos tomado decisión por el Señor, que algo anda mal. Y Dios nos habla, nos sigue hablando, Dios teniendo paciencia para con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Y eso es una experiencia que han tenido hombres y mujeres que no han nacido en el Evangelio. Cómo Dios, y se da cuenta después que toma una decisión, cuántas veces Dios no lidió con nosotros. Yo no nací en el Evangelio, cuántas veces, y yo lo digo por experiencia propia, cuántas veces Dios no lidió conmigo y hablándome del Evangelio, hablándome de la palabra, hablándome del propósito de parte de Dios. Y muchas veces rechazamos la palabra por causa de que no era el tiempo, aunque Dios siempre nos ha llamado, pero no era el tiempo en el cual íbamos a tomar decisión. Cada hombre y cada mujer que ha experimentado eso, sabe que Dios siempre ha lidiado con nosotros. Y Dios siempre en su misericordia, en su gracia, siempre nos suplió, siempre nos protegió, siempre nos dio, aunque no merecíamos nada de eso. Pero aún así, en su misericordia, en su gracia, alcanzamos gracia delante de los ojos del Señor hasta que tomamos una decisión. Porque todo se basa, el Evangelio se basa en una decisión. Usted toma la decisión de servir a Dios o no servirle. Eso es potestativo de nosotros mismos, porque tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos si lo obedecemos o no. Eso es algo que está en nosotros. Decidir si le servimos o no. Yo sé que hay muchas personas que piensan que cuando recibimos el Espíritu Santo ya no tenemos libre albedrío. Pues se toman palabras fuera de contexto, como por decirle somos prisioneros de Jesucristo. De hecho, sí lo somos. Pero esto es una prisión voluntaria. Nosotros somos prisioneros voluntariamente. Decidimos estar en esa condición porque queremos agradar a nuestro Padre. Pero la verdad es que cada uno de nosotros, e incluso usted lo puede ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como cuando Él recibe el Espíritu Santo, porque el Señor pasó por las mismas etapas que pasamos usted y yo, como Él, cuando va con Juan el Bautista, aunque Él no tenía que ser bautizado por causa de que no había cometido pecado, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el Señor, como no deja nada al azar, sino que explica todas las cosas, le dijo a Juan que nos convenía cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el corderito era lavado, y este era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y tenía que ser de la misma manera. Se bautiza, y ahí Juan lo ve y da testimonio de que baja el Espíritu Santo en forma como paloma, así como baja una paloma. Recibe el Espíritu Santo. Más adelante vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte de la transfiguración, cómo recibe. Recuerde que allá en el bautismo de Juan se oye una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a Eloi. No se escuchó esa palabra, Eloi, pero cuando está en el monte de la transfiguración, ahí sí se escucha esa palabra, a Eloi. ¿Por qué causa? Porque ya había sido adoptado. Aún así,
con la adopción que había recibido nuestro Señor, cuando va al Getsemaní, Él rinde su voluntad, incluso hombre lleno del Espíritu Santo y había recibido la adopción, aún la voluntad estaba en Él. O sea, libre albedrío, libre decisión. Él pudo haber decidido. Y el profeta le explica que el Señor pudo haber tomado la decisión de hacer una familia, pero no era su propósito, eso no era darle el cumplimiento a la palabra. Por eso nosotros tenemos libre albedrío hasta que salimos de la tierra. Eso nunca va a ser quitado de nosotros. Nosotros decidimos si obedecemos a Dios o simplemente hacemos nuestra propia voluntad. Por eso cuando nosotros tomamos estas tres etapas de la fe, primeramente la base de todo esto es creerle a Dios. Pero para creerle a Dios, porque yo puedo decir, bueno, y lo dice la Biblia, y es una realidad, bienaventurados los que nos vieron y creyeron, correcto. Pero usted tiene que tener un encuentro personal, que era lo que hablábamos, con el Señor. Porque si no, entonces usted tendrá una experiencia de otra persona, que es lo que ha pasado mucho. Muchas personas tienen experiencia, pero porque lo leen en el mensaje. Toda la experiencia que pasó el profeta de la edad. Pero no era la manera, o no es la manera, que nosotros tenemos que aceptar revelación, porque la revelación, recuerde, eso es intransferible. Usted tiene que tener su propia experiencia. El ángel que se le apareció al profeta, el ángel con el cual él tenía comunión, nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera, tener nuestra propia experiencia. Y en esta hora voy a tomar un caso muy conocido. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de enfocarlo de una manera un poco diferente, que es el caso de Abraham. Porque Abraham, ¿verdad? Sabemos, siempre tomamos el punto de que, ¿verdad? Abraham le fue prometido un hijo, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, y es una realidad. Eso se cumplió, él tuvo tremenda experiencia. Dios le había prometido a él que le iba a dar un hijo. Tenía 75 años de edad, su esposa Sara tenía 65 años, y de paso era estéril. Era algo bastante difícil de que eso se cumpliera. Pero aún así Dios cumple su palabra. Pero antes de que se le fuera dado esa promesa, Dios empieza a lidiar con él y le dice lo necesario que es obedecer a Dios. Porque el primer mandato que le da el Señor a Abraham, recuerde que no era Abraham, era Abraham, lo vemos reflejado aquí en la Biblia, en Génesis capítulo 12, en el versículo 1 al versículo 3, nos explica la experiencia que tuvo Abraham, la primera demanda de Dios hacia Abraham. Porque recuerde que todo fue un proceso. Así como lo fue en estos hombres de la antigüedad, de igual manera Dios ha venido procesando a los creyentes de esta edad, de la misma manera, que vayan teniendo un encuentro personal con el Señor, porque lo que Dios ha prometido para esta hora, tienen que ser hombres y mujeres preparados para recibir lo que van a recibir, porque es nuevamente Jesucristo caminando sobre la tierra con el mismo poder que tuvo nuestro Señor. Por eso dice aquí la palabra en Génesis capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, dice: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos la primera demanda que Dios le hace a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué vemos aquí? Una experiencia. Pero era necesario de que Abraham creyera a Dios. Eso es la base
de la fe, de la revelación, creerle a Dios. Porque si no le creemos a Dios, si dudamos de lo que Dios nos está hablando, entonces nosotros no podemos alcanzar la etapa mayor. Porque venía un proceso ahora para Abraham, el cual él tenía que seguir. Porque cosa difícil, aunque verdaderamente para Abraham recibir la promesa de un hijo era bastante difícil, porque era un hombre de 75 años y su esposa de 65 años, como ya dijimos, pero irse de un lugar cómodo, como lo era Abraham, en el lugar en el cual Abraham estaba, a un lugar, vamos a decirlo, era un lugar a ciegas. Se necesitaba tener material de Dios para obedecer esa primera demanda de Dios. Porque cuando nosotros hacemos las cosas con duda en nuestro corazón, cuando dudamos del poder de Dios, eso se convierte en pecado. Recuerde que pecado es incredulidad a la palabra de Dios. Y nosotros decimos, bueno, ser incrédulo a lo que dice la Biblia. Sí. Ser incrédulo a lo que Dios está hablando hoy. Sí. Esa es otra cosa. Porque Dios sigue hablando, Dios sigue administrando, Dios sigue trayéndonos revelación. ¿Por quién lo hace? A través de lo que ha sido establecido en Efesios 4:11, a través de los ministros. Dios sigue trayendo revelación. Ahora, Abraham no duda, sino que obedece a la palabra del Señor. Pone como base el creer, porque había tenido ese encuentro, le habló el Señor. Ahora nosotros podemos decir, pero bueno, Abraham escuchó la voz de Dios. Sí, correcto. Pero Dios hace cosas maravillas hoy. Dios habla, como no, Dios no puede hablar como le habló a Abraham. Se puede aparecer un ángel, todo ese tipo de cosas. Pero también puede hablar a través de un ministro. De hecho lo habla a través de los ministros. Dios nos habla a través de la naturaleza, nos habla de diferentes maneras, como lo dice la palabra. Dios hablando en muchos tiempos, de otra manera, hoy nos ha hablado por los profetas. Dios nos sigue hablando hoy porque anda buscando el mismo material, es decir, la descendencia en lo espiritual de Abraham. ¿Por qué causa? Porque Dios quiere llevar al hombre y a la mujer a una experiencia genuina. No es solamente, como le he dicho, no es solamente leerlo, aunque está bien, pero necesitamos tener ese encuentro personal con el Señor, así como lo tuvo aquí Abraham. Por eso le quise leer estos versículos, porque vemos ese encuentro, primer encuentro de Dios con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero aún así en él no hubo ningún tipo de duda. ¿Por qué causa? Porque la fe, que es revelación, tiene que ser confirmada. Porque la revelación de Dios es la voluntad de Él. Ahora, y dice la Biblia que Él tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de mal, pensamientos de paz y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos. Ahora, si Dios tiene esos pensamientos de benevolencia para nosotros, ¿cuál es el deber suyo y mío? Obedecer el llamado de Dios, porque no hay otra manera. Nosotros no podemos alterar el plan de Dios, o nosotros no podemos condicionar la manera en la cual Dios hace las cosas. Es a través de la revelación de su palabra. Ahora yo quisiera leerle aquí en Génesis capítulo 13, en el versículo 1, porque como le dije hace un momento, empieza un proceso en la vida de Abraham. Primero, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora viene la separación de la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad se convierte en un problema para nosotros. Y de hecho para Dios. Porque, y eso lo dice la Escritura, tenemos base para eso,
que estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Podrán estar dos personas juntas si no estuviesen de acuerdo. No podemos, porque si una de esas personas quiere ir a la derecha y el otro quiere ir a la izquierda y no se ponen de acuerdo, ¿cómo harán para permanecer juntos? Ahora, si uno cree a Dios y el otro está dudando de lo que Dios está haciendo, ¿cómo se puede tener armonía? Ahí hay desavenencia, y desavenencia es un desacuerdo. No puede haber desacuerdo entre nosotros que creemos, porque y lo tipificamos, ¿verdad?, como el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Se imagina el cuerpo místico del Señor Jesucristo haciendo una cosa y en la otra parte del cuerpo queriendo hacer otra. Tiene que haber una armonía, así como lo hay en este cuerpo natural. Mi mano no se mueve si yo no se la ordeno. En la mente, se supone que tenemos la mente de Cristo, y todos los miembros tienen que estar sujetos. No puede haber incredulidad en ninguno de nuestros miembros, hablando de una manera muy natural. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si hay un enfoque, si Dios está hablando de cierta y determinada manera de lo que se tiene que estar manifestando hoy, y de repente usted cree y yo no creo, ahí hay una desavenencia. ¿Quién está en error entonces? Ahora, ¿por qué no obedecer a las órdenes dadas por el Espíritu Santo? Porque eso es la cosa, que es Dios hablando, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos a través de la revelación por el Espíritu Santo. Por eso no se puede tener dos pensamientos diferentes. Leemos aquí, Génesis capítulo 13 en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Volvió por sus jornadas de las partes del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado. Antes su tienda entra a Betel, y hay al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha, y no podían morar en su mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjese lo que hace Dios. Los dos tenían posesiones, pero entra la parte natural. ¿Por qué? Porque uno tiene una visión espiritual. Sabemos lo que dice el profeta en cuanto a Lot, que era un creyente tibio, por causa de que no era de la misma simiente. Dios había llamado, aunque era hijo de Dios, pero Dios había llamado, era a Abraham. Pero Abraham se viene con Lot y viene con su padre también. Pero eso es lo que pasa, que cuando un creyente es llamado, no puede haber una pizca de duda en él. La incredulidad no puede andar con un hombre que ha tenido fe, es decir, un hombre de revelación. No puede andar juntos, porque la que hace la duda al lado de un hombre y una mujer que cree a Dios, no puede andar de esa manera, porque se supone que está creyendo el mensaje que le ha sido dado. Entonces, fíjese lo que hace Dios aquí. Y dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú
a la derecha, yo iré a la mano izquierda. Fíjense cómo Dios está dirigiendo la visión que tenía Abraham de hacer las cosas correctas, porque si fue sacado de la tierra a un lugar, y eso lo dice más adelante la Escritura, como del cual Dios era el arquitecto, el artífice era Dios de esa ciudad, no podía estar la incredulidad metida dentro de su medio. Por eso un hombre y una mujer que está caminando con el Señor no puede dudar lo que Dios ha hablado por su palabra. Sigue diciendo, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot del oriente y apartóse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿A dónde lleva el corazón tibio de Lot? A Sodoma y a Gomorra. ¿A dónde lo lleva el corazón fiel, justo? Un hombre que había tenido una experiencia, había escuchado la voz de Dios, había escuchado el requisito que le estaba solicitando el Señor a él. La demanda de Dios para Abraham era salir y apartarse. ¿Por qué causa? En la tierra donde vivía Abraham no eran idólatras. Ahora Dios lo manda a apartarse de la incredulidad, pero aquí vemos un hombre que era su sobrino Lot, que no había creído verdaderamente de corazón, porque si hubiese creído, se hubiese quedado a un lado del hombre que había recibido la revelación de la palabra, porque él necesitaba también tener una experiencia. Ojo, Lot no era un hijo del diablo ni nada, simplemente que era un creyente, pero con un creyente con la vista muy natural, un hombre que no había tenido una experiencia como la tuvo su tío Abraham. Por eso es la importancia, vemos esto y leemos esto, es porque la importancia de un hombre y una mujer que ha confesado a Dios es porque tiene que tener su propia experiencia, porque si no, la visión no está clara. La manera de que usted y yo podamos tener una visión clara al objetivo de Dios, porque no es el objetivo de la iglesia, ni es el objetivo del hombre, es el objetivo de Dios, es teniendo ese encuentro personal con el Señor. Sigue diciendo en el versículo 13, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Fíjese el corazón de Lot, que no había tenido esa experiencia, ¿a dónde lo lleva? A unas ciudades que estaban totalmente pervertidas, y dice aquí la palabra, eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Ahora vemos que este hombre llamado Abraham, sin duda le contó, porque Lot, para tomar esa decisión de irse con su tío, tuvo que haberle testificado a Abraham a Lot de lo que había escuchado y la demanda de Dios para él. Sin duda que salió con una cierta convicción de esa tierra de incrédulo. Ahora, por causa, y eso es la importancia de este tema, de creyéndole a Dios, teniendo esa experiencia personal con el Señor, que aunque sale de la tierra de sus padres, pero ahora por causa de que no había tenido esa experiencia, su corazón se pone en la llanura, donde había bastante comercio. Sin duda eran unas ciudades, hablando naturalmente, muy prosperadas, pero pervertidas hasta decir no más poder, como lo fue Sodoma y Gomorra. Pero
El hombre con visión espiritual, sabiendo que no podían seguir juntos por causa de la incredulidad, por causa de la contienda, por causa de que un hombre de fe no puede estar unido con un hombre que no es de fe. ¿Por qué? Porque hay desavenencia, hay un desacuerdo. No podemos, porque si los discípulos allá en el aposento alto tuvieron que ponerse de acuerdo en todo para que pudiera bajar el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Porque la palabra hace una separación, no divide. Entienda eso. La Biblia no divide, pero sí hace una separación. ¿De qué? De la incredulidad. Sigue diciendo aquí la palabra. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, es decir, hacia el norte, y al mediodía, y al oriente, y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Ahora, aquí vemos un punto muy importante. Después que hace Abraham, porque fue una decisión de Abraham, separarse de su sobrino. Usted sabe que la familiaridad es algo tremendo, es algo bastante fuerte. Pero como este era un hombre de fe, un hombre que había creído a Dios, él no miraba otra cosa, sino lo que Dios ya había hablado. Y el Señor espera hasta, fíjese, tiene un hasta que Abraham se separa de la incredulidad. Y dice aquí el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que hubo la separación, este punto es muy importante que lo tengamos presente, después que nosotros nos separamos de la incredulidad, Dios puede tener compañerismo con nosotros. Hasta tanto nosotros no nos separemos de la duda, es decir, hasta que nosotros no quitemos el pecado en medio nuestro. ¿Cómo que pecado, hermano? Pecado es incredulidad. Cuando nosotros somos incrédulos a lo que Dios ha hablado, y esto usted lo puede manifestar de diferente manera, porque usted puede decir, hermano, yo he creído la palabra, yo he creído el mensaje, yo he creído lo que Dios ha mostrado. Ahora la pregunta es, ¿usted está creyendo lo que Dios está haciendo hoy? Porque Dios está haciendo algo hoy. Dios se está manifestando hoy a través de los ministerios, a través de los dones espirituales. Hemos creído verdaderamente de corazón eso. Ahora, Dios espera hasta que nosotros tomamos la decisión de apartarnos. No espere que Dios venga a hacerlo por usted. No es así. Dios viene y da el mensaje. ¿Cómo se lo dijo a Abraham? Apártate de los incrédulos. Hablándolo con palabras nosotros más entendibles para esta hora. Apártate de los idólatras, apártate de los incrédulos, porque no lo podemos hacer de esa manera. Te necesito es a ti solo, porque he visto que en ti hay simiente. Hablándolo, por eso le digo, palabras que nosotros podamos entender más claramente. Dios llamando a Abraham, apartándolo todo, porque iba a ser de él una gran nación. De hecho, somos descendientes de Abraham en lo espiritual. Por eso le dice aquí, si puedes contarlo. Si hay alguien que puede contar tu descendencia. Eso es imposible, no se puede contar. Así como no se pueden contar las estrellas de los cielos ni la arena del mar. Ahora le dice aquí, después, vuelvo y le repito, porque le repito varias veces este punto, porque esto es algo crucial para nosotros. Después, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después que la incredulidad
Después que Abraham echó fuera la incredulidad. No es que Abraham era incrédulo, déjeme decirle, pero andaba con alguien que no tenía la misma visión que él. Dios llama a un hombre, pues imagínense lo que Dios hizo con Abraham. Hizo una gran nación y aún así somos descendientes de él. Pero ¿qué si Abraham no se separa de la incredulidad? Dios no iba a forzar situaciones. Dios hace el llamado: arrepiéntanse, porque viene destrucción al mundo. Reciban el Espíritu Santo, porque yo vengo a tomar es lo que es mío. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Reflejen la naturaleza divina de Dios con el Espíritu Santo. No lo pasmen, no lo contristen, no lo resistan, no lo apaguen el Espíritu Santo. Dios da el mensaje. Crean a los ministros, porque son mensajeros de paz, lo dice la Biblia. Yo tengo 5 ministerios por el cual me muevo y hablo, dice el Señor. Yo tengo los dones espirituales por el cual muevo mi poder en medio de ustedes, con hombres y mujeres que han creído a Dios, que están en el orden de la palabra. Dios tiene sus hombres y sus mujeres, sin desorden, con orden. Dios los tiene. Y están haciendo una obra. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Estamos creyendo lo que Dios está haciendo? Dios espera por nosotros. Dios espera que echemos a un lado, echemos fuera la incredulidad, la contienda, el roce que hay, la desaveniencia, el desacuerdo que puede haber. Dios espera hasta tanto nosotros estemos en orden. Y el orden no es, por decirlo, un orden de cierta manera doctrinal de una iglesia. No, es el orden de la palabra, porque la Biblia nos da la doctrina correcta, que es el orden de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos en el orden y echamos fuera la incredulidad, viene Dios otra vez a hablarnos. ¿Cómo le pasó a Abraham? Nos quedamos en este versículo 14, porque es que verdaderamente es algo tremendo para nosotros, es una enseñanza muy buena. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el mediodía, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será cortada. Levántate. Ahora viene otra orden. Levántate. Dijo Isaías: levántate tú que duermes, que ha llegado tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque en ti la tengo que dar. Es decir, ¿qué le está diciendo el Señor aquí? Que tiene que cumplir lo que ya le había dado, ya lo que le había dicho. Que saliera, porque había un lugar en el cual él tenía que tomar. Abraham, pues, removiendo su tienda, Abraham estaba cómodo en el sitio en el cual él estaba, porque dice la Escritura, por algo lo resalta aquí la palabra del Señor. Dice aquí: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ese hombre no tenía, hablando naturalmente, necesidad de nada. Pero, como era un hombre que había creído a Dios,
por eso el tema es creyendo a Dios, nosotros no nos podemos quedar en un solo lugar. Es decir, no podemos tener una manera de hacer las cosas. No nos podemos mantener con conceptos. No es de esa manera. Las cosas tienen que ser como Dios dice, no nos podemos conformar, sería la palabra correcta. Nosotros no nos podemos conformar cuando hay un llamado de parte del Señor. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcornocal de Manré, que es en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dijimos la semana pasada, ¿cuál es nuestro altar? ¿Qué altar le vamos a edificar nosotros al Señor? Romanos 12 nos habla claramente que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Sigue diciendo aquí en Génesis capítulo 15, en el versículo 1 en adelante, dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová. Te estoy leyendo Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, otra vez el Señor hablándole a Abraham. Fíjese, Dios no dejó de hablarle a Abraham. ¿Por qué causa? Porque Abraham fue dando los pasos correctos. Obedeció la voz de Dios cuando le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Cuando tenía grandes posesiones, que no tenía necesidad, hablando naturalmente, lo manda a separarse de su sobrino, quien no tenía la misma visión que él. Lo manda a separarse de él por causa de la incredulidad, por causa de la contienda, por causa de esa fricción, ese roce que hay, porque Dios necesita un hombre que esté 100% en la palabra. A medida que Abraham va dando pasos en Dios, va dando pasos en el Señor, porque recuerde que Dios hace las cosas de paso por paso. O sea, son pasos que nosotros tenemos que ir dando en el Señor, y mientras más el hombre y la mujer se rinden, Dios va revelando cada vez más. Entonces Dios le va dando, cada vez le va añadiendo cada vez al hombre y a la mujer su voluntad, le va revelando. Es decir, por eso aquí vuelve a tener un encuentro el Señor con Abraham. Dice la palabra, le vuelvo a leer el versículo 1 de Génesis capítulo 15. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Sigue diciendo, mas Dios dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero, uno nacido de mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, y me detengo aquí porque hay una comunicación constante, sería la palabra. Hay una comunicación constante de un hombre de carne, porque Abraham no era ningún extraterrestre, Abraham era un hombre como usted y yo. Había esa comunicación con el creador de todas las cosas. ¿Por qué causa? ¿Cuál era el secreto? Vamos a decirlo así. ¿Cuál era el secreto de Abraham que podía tener esa comunicación frecuente con Dios?
La respuesta es muy sencilla. Obediencia. No era incrédulo. El mundo se pudo haber estado despedazando y él aún así. De hecho, su cuerpo se estaba desgastando. Porque era un hombre cuando salió de la tierra de 75 años. Su esposa, aparte de que era estéril, tenía 65 años. Y aún así, con su cuerpo desgastado, le cree a Dios. Cosa imposible. Ahora, ¿qué hace Dios? No crea que Abraham y Sara eran unos viejitos de cuando tuvieron su promesa de 100 años y Sara de 90 años. En edad sí. Pero Dios hizo una transformación en ellos que los renovó. Los volvió joven. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor. Por eso Abraham, por causa de la obediencia, y aquí no vemos que en el extracto que leímos anteriormente, aquí no vemos que Dios le dice a Abraham que se separe de Lot. Eso fue una decisión por causa de que estaba siendo un problema para la misión que él tenía, que era obtener una tierra. Sigo leyendo aquí, versículo 4 de Génesis capítulo 15. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Y lo sacólo fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu simiente. Y aquí vemos el respaldo del tema, creyendo a Dios. Dice: y creyó a Jehová y contólo por justicia. Cuando nosotros creemos a Dios de corazón, recuerde que con el corazón se cree para justicia, la palabra. Con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Ahí tenemos dos puntos. Creer y confesar. Ahora venía la tercera parte, que es actuar sobre esa base. Y creyó a Jehová y le contó por justicia. Volvemos otra vez al punto. Por causa de que fue dando pasos en Dios. Cuando usted y yo damos pasos en Dios, no pasos de duda, sino pasos de fe. Es decir, pasos de revelación. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Dios dándonos a conocer lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos dice ahora qué debemos hacer. ¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque correcto? Porque si algo está contrario a la Escritura, como quizás muchas personas han pensado, que ya Dios no tiene profeta, más que todos son los ministerios más luchados en este tiempo, profeta y apóstol. Se acepta mucho el maestro, el evangelista y el pastor. Pero dos ministerios que son muy, muy luchados hoy, es el ministerio del apóstol y el profeta. ¿Por qué causa? Porque el apóstol viene a poner orden. Y el pastor tiene que estar dispuesto a recibir la corrección del apóstol. Su labor no es solamente misionero, levantar una obra. No. Esa es una de las labores. Pero también viene a las iglesias a corregir. Porque ese es su ministerio. Y el profeta es la boca de Dios. Dios no envió más profetas. La Biblia dice que sí. Entonces, ¿por qué le traigo esto a colación? Porque la Biblia nos está llamando a creerle a Dios. Apartar todo lo que nos estorba. Porque Dios, ese es el deseo tan grande. Y una de las palabras que expresaba el profeta, que Dios tiene más deseo
de darnos el Espíritu Santo que nosotros de recibirnos. Dios quiere que nosotros también, y yo puedo decirlo en esta hora también, Dios tiene el deseo de que nosotros apartemos, echemos afuera la incredulidad, la conjetura, la duda. Que dejemos de ser, y esta palabra es tremenda, que dejemos de ser unos asesinos de hermanos. Asesinos de hermanos. Sí. ¿Por qué? Porque somos buenos para matar la influencia de otro hermano, en vez de orar por él. Porque si yo veo a un hermano que está en error, ¿cuál es mi deber? Orar por él. Eso es lo que me dice la Escritura. Si vieras a un hermano que fue hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que tú también seas tentado de lo mismo. El hombre espiritual restaura, porque si hay un hermano en un error, en pecado, como sea que usted lo quiera llamar, y si ese hermano es del cuerpo, y usted también es del cuerpo, entonces imagínese, vamos a suponer que ese hermano sea un dedo. Y usted se identifica también como en uno de los dedos. Entonces, aquí hay algo malo, aquí falta un dedo, aquí hay 4 dedos. Necesitamos ese 5.º dedo para que la mano sea completa. Entonces, cuando Dios nos habla y nos manda a separarnos de la incredulidad, ¿cuál es el deber de nosotros? Si queremos tener esa experiencia como la tuvieron estos grandes hombres del pasado, apartar todo lo que nos estorba. Por eso es que la Escritura dice que tenemos que apartar toda especie de maldad. Y maldad es pecado, y pecado es incredulidad. Eso lo dijo el profeta. Y yo no se lo estoy repitiendo porque, entiéndame lo que le quiero decir. Yo no se lo digo porque lo dice el profeta. No. Yo se lo digo porque lo que dijo el profeta yo lo veo reflejado en la Biblia. Porque todo lo que dice el profeta, y entiéndame, por eso le dije, entiéndame lo que le estoy diciendo. Todo lo que dice el profeta, yo lo tengo que filtrar por la Biblia. Eso no me hace a mí un incrédulo, no. Eso más bien me da mis bases para entender lo que dijo el profeta. Porque sé que se toman muchas expresiones del profeta y cuando usted le dice, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Usted me lo puede probar por la Biblia, usted me lo puede buscar por la Biblia. Me gustaría leerlo para confirmación. No saben. No saben buscarlo y no saben. Y la respuesta, el caballito de batalla, hermano, usted tiene que creer lo que dice el profeta. O como se ve por ahí en las redes sociales. Dios lo dijo, Dios lo pensó, el profeta lo dijo y yo lo creo. No, eso no es así, hermano. Tiene que tener bases. Tiene que tener bases escriturales. ¿Cómo va a sacar usted un hermano de la denominación en tremendo error si usted lo que le va a decir? El profeta dice esto. Yo como una persona denominacional que yo no conozco el mensaje de la hora, lo primero que le voy a decir, hermano, pruébemelo por la Biblia. ¿Me lo puede buscar por la Escritura? No, hermano, tiene que creerlo porque Dios envió un profeta y eso está confirmado. No, no es así, no es de esa manera. Eso es muy fácil hacerlo. Tenemos que tener la base escritural. Por eso es apartando todo la manera religiosa de hacer las cosas. Y eso fue lo que hicieron estos grandes hombres del pasado. Apartaron la incredulidad. Apartaron primero el pecado, después la incredulidad, se fueron forjando un carácter en ellos en el cual Dios podía tener acceso. Recuerde que la incredulidad no puede tocar a Dios, pero cuando somos creyentes, verdaderamente creyentes, Dios puede bajar nuevamente a tener comunión con nosotros. Seguimos leyendo aquí en la Escritura un versículo que es Génesis capítulo 17. Recuerde que estamos con Abraham, porque lo que pasa es que la experiencia de Abraham, yo sé que se ha tomado, ¿verdad?, como el padre de la fe, y está bien, amén, ¿verdad?, las grandes promesas del Isaac prometido, la gran nación, todo eso está bien y está perfecto, pero la experiencia que tuvo Abraham
La manera de él moverse fue conforme a Dios. Y por eso Dios lo galardona. Dice aquí, Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, y siendo Abraham de 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le repito el versículo. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, nosotros tenemos que ser maduros en el Señor. Porque si en nosotros todavía hay inmadurez, ¿cómo Dios puede tener compañerismo con nosotros? Si debemos andar, como dice aquí la Escritura, en perfección, recuerde que este es un camino de perfección, y la perfección es apartando todo lo que nos estorba. Esto me estorba por aquí, aquí hay voces de duda, eso usted no lo puede aceptar. Aquí esto, usted sabe, la política se quiere meter, no, eso me estorba, eso más bien, eso no edifica, y así sucesivamente. Se lo dijo el Señor a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice que debes meditar en la palabra de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Se lo leo textualmente. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? Todo tiene un porqué y un para qué. Porque si estamos hablando cosas naturales, que no vamos a hablar cosas naturales, sí, podemos hablar las cosas naturales, pero nos conviene hablar más bien las cosas espirituales. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito. Tiene un propósito. El hablar, el tener siempre la palabra en nuestra boca, en meditar en la Biblia de día y de noche, tiene un propósito. Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Meditar en la palabra, porque tiene ese propósito. Y el propósito es una madurez, que es perfección. Una madurez en nuestra vida para poder reflejar a Dios, para que Dios pueda tener entonces esa comunión con nosotros. Porque si vamos a andar en un ambiente natural, y esa expresión la hemos escuchado muchas veces, que el profeta andaba más en un ambiente espiritual que natural, le costaba más bien andar en este ambiente natural. De igual manera, ¿ese porque era el profeta? No, señor. Todos tenemos que andar en ese mismo ambiente, en esa atmósfera espiritual. Y esa expresión la hemos escuchado muchas veces, que podemos tener poder para crear un mundo alrededor de nosotros, pero está hablando de una atmósfera espiritual, que nosotros podamos andar en esa atmósfera de fe, de revelación. Porque si no hablamos las cosas naturales, obviamente vamos a andar aquí en las cosas naturales, pero debemos andar ahora en ese ambiente espiritual. Sigo leyendo. Génesis capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice: y le apareció Jehová en el valle de Manrec, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Imagínese eso. Viene un proceso donde Dios le habla, se le aparece en visión, tiene ese encuentro con Abraham. Pero ya aquí, gloria a Dios, ya aquí no era Abraham, ahora aquí era Abraham. ¿Por qué causa? Porque era padre, dice la Escritura, de muchedumbre.
Entonces se le aparece Jehová en el valle de Manrec, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora vino de una manera humana, porque eso es lo que hace Dios, depende cuánto nos rendimos. Si le hemos creído a Dios, si hemos, como dice aquí, confesado, si hemos confesado al Señor y si hemos actuado sobre esa base, que eso es algo muy importante, actuar sobre esa base, entonces estamos agradando a Dios, porque estamos actuando de manera que Dios quiere que actuemos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios habla, cuando Dios da una promesa, eso no tiene revés. Dice la Escritura que Él no puede mentir, para empezar por ahí. Y todo lo que habla tiene un cumplimiento. Dice la palabra del Señor. En el versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, inclinándose hacia tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Abraham había hecho lo correcto para así hallar gracia delante de los ojos del Señor. ¿Qué fue hacer lo correcto? ¿Qué era hacer lo correcto para Abraham? Obedecer la palabra. Obedecer el mandato de Dios. Porque empezó la demanda. Recuerde, todas las promesas son condicionales. Dios tiene una demanda. La gente piensa que no, pero Dios demanda de nosotros, primeramente, que le creamos y que obedezcamos, porque Dios conoce el principio y el fin y sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso, Dios, cada vez que nos manda a hacer algo, tenemos que obedecerlo. No importa lo que sea, hay que obedecer el mandato del Señor. Sigue diciendo aquí en el versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora venía la comunión más estrecha. Dios se viste de carne, dice el profeta, que Dios utilizando máscaras. Dios ahora utilizando un cuerpo para tener ese encuentro con Abraham. Porque venía ahora el cumplimiento de la promesa. Ahora nosotros, a quien se nos ha demandado, porque Dios nos ha demandado ahora a nosotros, el cumplimiento de la Escritura, es decir, lo que Dios está haciendo en esta hora. La pregunta es: ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Estaremos cumpliendo la palabra? ¿No estaremos dudando en nuestro corazón? Porque dice aquí Hebreo, y fíjese, después de que, para no hacerlo tan extenso, ¿verdad?, él recibe la promesa, tanto así que después dice la Escritura que después que recibe la promesa, Dios le pide sacrificar a su hijo. Él sabía que Dios desde de la muerte lo iba a levantar a su hijo, porque era el hijo de la promesa. Y recuerde que el sacrificio había que quemarlo también, y de la ceniza iba a levantar Dios a su hijo, por causa de que Dios es Dios. Y él no había mentido de ninguna manera. Y Abraham ya lo había comprobado, que Dios era veraz. Y dice la Escritura aquí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 8 en adelante, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, fíjese, por la fe, por la revelación, recuerde que fue revelación,
Dios le habló, le dijo cuál era la voluntad para él. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense eso tan tremendo. Salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Actuó sobre esa base. Lo creyó, lo confesó, se vino Lot con él y su padre, y actuó sobre esa base. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Por qué causa? Porque era un hombre de fe. Por eso él es el padre de la fe. Porque tuvo una experiencia. Nosotros somos hijos de Abraham y tenemos que hacer lo mismo. Tener una experiencia con el Señor, genuina, no es una experiencia de que usted, y entiéndame lo que le digo, no es leer un folleto y creerlo, gloria a Dios, tremendo mensaje, tremendo folleto. Hermano, lo que usted lee no es folleto, lo que usted lee en la Biblia, usted tiene que experimentarlo para que tenga convicción, una convicción personal con el Señor. Por eso dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Por qué causa? Porque era el hijo y el nieto. Ahora nosotros somos hijos en lo espiritual de él. También tenemos la misma promesa que se le fue dada a él. Ahora no es una tierra natural, sino una tierra espiritual, la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 10, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor, el cual era Dios. Algo tan tremendo. Una ciudad la cual había hecho el Señor. Ahora, esa fe debemos manifestarla nosotros hoy. Actuó sobre esa base, que es el tercer punto de las 3 etapas de la fe. Actuar sobre esa base. Y yo meditando un poco, y hablamos un poquitico la semana pasada en cuanto a este punto, que estos grandes hombres de Dios tuvieron una experiencia real, genuina, y se encontraron cara a cara con Dios. Ahora hay un caso de Rahab, que Rahab la ramera. Ella recibió promesa, no directamente de Dios, pero sí de sus instrumentos, de los espías. Le habían prometido, ella había hecho que ellos juraran que nada le iba a pasar a ellos, ni a ellos ni a su familia. Ahora, ella había escuchado, por eso es que ella aparece en la galería de los hombres de fe como una mujer de fe, porque ella había escuchado las grandes maravillas que Dios venía haciendo y cómo ellos estaban atemorizados por causa del pueblo de Israel. Ahora ella puso la confianza en el Señor por causa de que los instrumentos le habían jurado que nada le iba a pasar, ni a ella ni a su familia, siempre y cuando mantuviera el pacto, y el pacto era el cordón de grana, y no podía divulgar, ella no podía divulgar, ni ella ni los miembros de su familia no podían divulgar lo que venía a acontecer. Ahora ella creyó a Dios por instrumentos. Ella no tuvo ese encuentro directo con Dios, pero sí con sus vasos. Y queda reflejado y cómo Dios salvó a esa mujer y a su familia por causa de creerle a Dios.
Porque alguien puede decir, bueno, pero es que estos hombres tuvieron esa experiencia de haber hablado con Dios, pero esta mujer no lo hizo así. Esta mujer le creyó al Señor por causa de unos instrumentos. La pregunta para nosotros, y le traigo esto a colación, es porque la pregunta para nosotros es: ¿cuántos de nosotros han tenido la experiencia de escuchar literalmente, así como Noé y Abraham, que son los dos puntos que hemos tomado, han escuchado directamente la voz de Dios? Si pudiéramos hacerlo de esa manera, Dios pudiera hablarnos directamente como le habló a Abraham, como le habló a Noé y como le habló a Abraham. Pero Dios puede tomar un instrumento y darnos la misma promesa. Ahora nosotros tendremos fe, revelación en nuestro corazón de lo que estamos escuchando es Dios hablando. Pudiéramos tener ese discernimiento espiritual para entender que es Dios hablando, tomando instrumentos. Y ya para darle conclusión a este tema, la pregunta para nosotros es: si hemos creído a Dios, hemos manifestado las 3 etapas de la fe: creer, confesarlo y actuar sobre esa base. Hemos estado apartando todo lo que nos estorba, toda especie de maldad. El llamado para hoy es que salgamos de la duda, que nos apartemos de la duda, que creamos lo que Dios está haciendo, ha venido haciendo por mucho tiempo. Dios ha mostrado en este tiempo, en esta hora, cosas que están en la Biblia, cosas que el profeta confirmó, lo habló y están confirmadas. La pregunta es: ¿nosotros lo estamos creyendo de corazón? ¿O todavía hay dudas en nuestro ser, en nuestro corazón, en cuanto al mover del Espíritu Santo hoy? Es hora, ya es, el día de salvación es hoy, dice la Biblia. Ya es hora de que nosotros pongamos la incredulidad a un lado, echemos fuera la incredulidad, que es pecado. Ese es el problema. Cuando somos incrédulos a lo que Dios está haciendo, nos volvemos, estamos en una condición, ¿entiende esa expresión? Una condición de pecado, por causa de que hay incredulidad. ¿Será? Me parece, pero no estoy totalmente seguro. Si usted, hermano y hermana, no está totalmente seguro de lo que Dios está haciendo, no siga en esa condición. Tiene que buscar la revelación dada por el Espíritu Santo. Usted ni yo tenemos que descansar. No podemos descansar hasta que sea confirmado, si es que hay duda en nosotros, de lo que Dios está haciendo hoy. Porque Dios está preparando un pueblo. Y nosotros no queremos ser espectadores, sino protagonistas de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Porque si se están manifestando los dones, y se los voy a desglosar a algunos de ellos, si se están manifestando los dones de lengua, los dones de interpretación, los dones de profecía, los dones de sanidad, los dones de milagros, los dones de discernimiento y todos los demás dones que hay, ¿por qué no ser parte de el plan de Dios en vez de ser espectadores? Siempre en lo natural, cuando uno ve un juego, por decirlo un juego de béisbol, yo me imagino que muchas personas que son fanáticos del béisbol les gustaría ser ese que está ahí bateando o ese que tomó la bola. Y queremos ser protagonistas de eso, quisiéramos ser protagonistas. Sé que en algún momento a alguien que les guste el deporte
le gustó o quiso ser protagonista de eso. Ahora nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de ser los protagonistas de este drama que se ha de llevar a cabo. Nosotros vemos lo que Dios hizo a través de el profeta, y él hizo solamente un ensayo y nosotros quedamos asombrados, quedamos impactados por el ensayo. ¿Por qué no ser parte del drama? Hermano, yo soy parte del drama, pero no me parece eso. Hermano, si somos incrédulos a lo que Dios está haciendo hoy, no vamos a ser protagonistas de nada. Simplemente vamos a quedar como espectadores. ¿Por qué no ser los protagonistas de Dios? Porque eso es lo que es el llamado de Dios. Que seamos los protagonistas de este gran drama que se ha de desarrollar. No importa la circunstancia, no importa el nivel de oscuridad de la odisea en el cual se ha metido en las iglesias en el mundo. Porque lo digo solamente como una expresión. Si usted está en una iglesia que no se cree los ministerios, los 5 ministerios, no podemos apartar, no son 3 hermanos, son 5. Y tiene un propósito, hermano y hermana. Los 5 ministerios tienen un propósito. Sabemos cuáles son los 5 ministerios, lo hemos escuchado. Pero dice en el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que ser como los discípulos. Por eso el llamado, así como lo fue a Noé y a Abraham, es apartarnos de la incredulidad. Y vuelvo al punto. Si nosotros estamos en una iglesia que no se cree los 5 ministerios ni los dones, es la hora de ponernos del lado del Señor. De ninguna manera, por eso le dije, de ninguna manera le estoy diciendo, hermano, véngase para nuestra iglesia, no. Pero vaya a la palabra, chequee por las escrituras, revise las escrituras. No le digo que crea porque yo se lo digo, o porque algunos de mis hermanos se lo dicen, no. Revise las escrituras y vea si no es el cumplimiento de la palabra. Porque yo le decía hace varias semanas, hermano, ¿dónde fueron abolidos los dones? Que eso no es correcto, eso es pasado. ¿Dónde fueron abolidos? Sé que hay escrituras que están cumplidas, como lo es el caso de Isaías 9:16, 7:14, que habla sobre, por solamente como un ejemplo, que habla sobre la venida del Mesías. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Esas escrituras fueron cumplidas. Pero los dones espirituales están presentes. ¿Por qué? Porque están en operación. Están en operación en el día de hoy. ¿Que eso trae confusión? Hermano, si hay un orden correcto, si decimos que tenemos la palabra, decimos que tenemos el mensaje, decimos que Dios nos está hablando en esta hora, se supone que debe haber un orden en nosotros. Y ese orden, si hay el orden correcto, ¿cómo se van a mover los dones? De una manera correcta. No pueden operar de otra manera, y para eso están los ministros, para juzgar los dones. ¿Qué es juzgar? Diferenciar lo bueno de lo malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Entonces, si el llamado de Dios para nosotros es ser los protagonistas, verdaderamente
seremos los protagonistas de este gran drama que se ha de manifestar. Eso es algo que nosotros tenemos que meditar. O simplemente estamos repitiendo como un loro y diciendo, no, eso no es correcto, pero fue porque otra persona me lo dijo y yo no voy a las escrituras. Porque si no está correcto, ¿por qué se ve reflejado en la Biblia? ¿Por qué está la confirmación? ¿Por qué Dios confirma su palabra? Porque es la correcta. ¿Por qué allá en el aposento alto Matías ocupa el lugar de Judas Iscariote, y baja el Espíritu Santo? Dice, no, que tenía que ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba en escena como un creyente en ese momento. El hombre llamado para ocupar ese lugar fue Matías. Y vino la confirmación, porque Dios confirma su palabra. Nosotros podemos argumentar y podemos, usted sabe, distorsionar o enfocar mal lo que el profeta dijo. Pero la confirmación viene a su palabra. Y los dones están siendo confirmados, los ministerios están siendo confirmados. No podemos luchar en contra de eso porque no vamos allá resistiendo a Dios, que ese es el problema. Tampoco puede decir, no, me mantengo a distancia. No, hermano. O somos luz o somos oscuridad. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. Entonces el llamado para esta hora es ser, primeramente como es el tema, creerle a Dios, creyéndole a Dios. Manifestar las 3 etapas de la fe y apartar, así como hizo Abraham, todo lo que nos estorbaba. Esto me estorba, esto por aquí no. Esto no me sirve. Y veremos la confirmación porque Dios vendrá a nosotros, reparando ese altar para que podamos tener esa comunión con el Señor. Bien, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras hayan sido de beneficio y verdaderamente tomamos decisión por el Señor. Bien, oremos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y que sean de beneficio para nuestro ser, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.